Buenas tardes. Hoy día los quiero saludar nuevamente en nuestro programa de Frontera Nacional. Tenemos como invitado al Pastor Soto, que es muy conocido en nuestro ámbito mediático a estas alturas, y ha sido protagonista de muchas de las noticias que se han dado en el curso de los últimos 2 años. Y le pido a Jorge que nos introduzca entonces a nuestro invitado. Muchas gracias, Jocanes. Muchas gracias a Javier Pastor Soto, que está junto al día de hoy en Frontera Nacional. Bueno, Javier Pastor Soto, desde ya varios años ya, que nos viene entregando una serie de informaciones bíblicas tenaces, inclusive estuvo en el Tribunal Constitucional. También ha sido pantalla de muchas eh, situaciones conflictivas con personajes más complejos aún como Rolando Jiménez en Chile. Mi primera pregunta, estimado Javier Soto, es ¿de dónde saca esa tenacidad para seguir, para continuar en esto, para mantenerse a pesar de todas las dificultades, debido a que mucha gente usted lo considera una persona que ha sido sumamente constante y perseverante en la lucha contra la ideología de género, el aborto, y personaje que muchos dicen como nefasto, como Rolando Jiménez? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Jorge, y también a su compañero que está ahí en esta entrevista. Bueno, pues, saludarle, darle las gracias primero a Dios por esta oportunidad que nos da de poder hablar un poco de toda esta temática y este ambiente un poco hostil, ¿ah? Ha sido un periodo de varios años en medio de una eh, casi guerra de valores, ¿ah? Tenemos frentes, pero así también tenemos un poco de fuerza, ¿cierto? Y de tenacidad, por llamarle así, solo porque un día Dios me llamó, tuve la oportunidad de dar el paso de fe hacia el Señor, ¿cierto? Llegar al Evangelio. Y como toda persona que llega a un templo evangélico, en este caso, comienza a ser instruido por la palabra de Dios. Y poco a poco, en la instrucción de la palabra de Dios, nos comenzamos a encontrar que la Biblia habla de todos los temas que nosotros vivimos a diario. Temas de familia, temas acerca de los niños, la juventud. También habla acerca de las autoridades, de las leyes, y todo lo que concierne a mejorar una sociedad, a mejorar a una nación, un país, un pueblo. Entonces, cuando me doy cuenta que en mi país se estaban impulsando algunos proyectos de leyes que van en contra, totalmente en contra de lo que la Biblia dice, hubo un momento en que Dios coloca en mi corazón el alzar la voz, es decir, eh, levantarnos e ir donde estos personajes, ¿cierto? Que primero yo no los conocía, mayormente solo en televisión, y primero que nada empecé a indagar quién eran ellos, buscando también en las redes sociales, comienzo a abrir mis cuentas de Twitter, ¿cierto? Y, y ahí comencé a indagar un poco de lo que ellos estaban buscando, ¿cierto? Y viendo también la conexión que hay en estos grupos, ¿cierto? Hablando de lo que es la diversidad sexual, las conexiones que tienen con el gobierno y con el parlamento, y obviamente con la prensa. Entonces dije, bueno, aquí nosotros somos también una voz. Cristiana hace un tremendo trabajo, una tarea nacional. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios y respaldado, ¿cierto?, con la palabra de Dios, porque no es mi mensaje, sí lo que yo creo, porque la fe hace eso, creer. Yo creo en lo que la Biblia dice, porque obviamente se cumple. Y bueno, es Dios quien da esa fuerza día a día.
De él viene todo, la fuerza y poder entender y el poder atreverse a ir a estos lobos, ¿cierto? Que en el fondo, más que lobos, son como gatos mojados, no hay que temerle, hay que ir, hay que confrontarle. Pastor, permítame hacerle una pregunta porque veo que detrás suyo tiene un cartel que dice Chile tiene que ser gobernado por Dios. Y encuentro ahí, pues siempre existe esta dicotomía, ¿no? Nosotros tenemos la palabra también dentro de la Biblia donde dice que a César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Esta separación entre iglesia y Estado. Claro. Y en ese marco, un mensaje, digámoslo de esta manera, ¿dónde establece usted cuál es la función del Estado? ¿Dónde no se debería, o digamos de esta manera, dónde establece usted la línea de separación entre iglesia y Estado? Mire, yo creo que cuando, primero que nada, las autoridades, ¿cierto? Tanto del gobierno como del parlamento, le hacen creer a la sociedad, a través de los medios de comunicación, que el Estado está separado de la iglesia, eso es una vil mentira. ¿Por qué razón? Primero que nada, yo también aquí tengo en este lugar donde estoy, la Biblia, ¿cierto? Porque este es mi respaldo. Y algo importante, el libro que yo uso para predicar es el libro que contiene una ley, que es la ley divina, la ley de Dios. Y una de las cosas que le he dicho también a los políticos es lo siguiente. Cuando hablamos de la separación del Estado e Iglesia, le digo lo siguiente, le saco un ejemplo. ¿Dónde dice primero que el hombre no debe matar, no debe asesinar? ¿En la Constitución Política de Chile o en la Biblia? Nuestra Constitución, nuestras leyes, sobre todo del Poder Judicial, ¿cierto? Del Código Penal que tenemos en Chile, cuando prohíbe, ¿cierto?, a los chilenos y a las chilenas, por ejemplo, matar, esa ley que está escrita ahí, que los chilenos tienen que cumplir, primero está en el libro con el cual yo predico, la Biblia. Entonces, ¿qué es primero? La Biblia, después la Constitución de Chile. Ahora, la Constitución de Chile, el Estado, el gobierno, el Parlamento y la sociedad entera está bajo la ley de Dios. Pero, Entonces, Pastor, si hablamos de permítame interrumpirlo un segundo, voy a hacerle una pregunta que continúe esto, porque naturalmente que existe sí, sí, el- no hay problema. el- nosotros tomamos, por ejemplo, si no me equivoco, es el Deuteronomio, cuando la ley ¿Ya? mosaica llama a castigar con la muerte a aquel varón que yace con varón, o al adúltero. Nosotros no ¿Ya? podemos, o por lo menos en estos tiempos no consideraremos de que esa es la base para una legislación a futuro. Sobre todo porque tenemos también otro elemento, ¿no? Tenemos el Viejo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento Sí. en gran medida elimina las normas o las deroga, las normas del Viejo. En ese sentido, está también esa frase de Jesucristo, que no es una frase de Ricardo Lagos ni de ningún radical masón, como los hay Exacto. muchos en nuestro ordenamiento político, pero que dice, hey, hay un espacio para el Estado y hay un espacio para la fe. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O la otra frase de que mi reino no es de este mundo, también de Jesucristo. ¿Cómo compatibiliza usted ese llamado que es claro a retirarse a la fe personal en vez de forzarla al Estado con su posición? Mire, para terminar primero la idea, Adelante. el Estado en Chile no está separado de la Iglesia. ¿Por qué razón? Hemos sido testigos que en todos los gobiernos, los últimos gobiernos que hemos tenido, el Palacio de la Moneda ha invertido millones en hacer un pesebre, por ejemplo. Esa fue la crítica al gobierno pasado, que gastaron
11 millones de pesos en hacer un pesebre dentro del Palacio de la Moneda. Un pesebre que refleja y que representa a Jesucristo. Entonces, si realmente si ellos se sienten considerados, se consideran, perdón, separados de la iglesia, primero que nada no gasten inútilmente 11 millones de pesos. Ahora, a mí me gustaría también poder decirle, ¿cierto? Ya, bien, separémonos. Separemos realmente la iglesia del Estado. Entonces, lo siguiente, que la iglesia católica, que la iglesia evangélica, que la iglesia adventista, que la iglesia del séptimo día y los mormones, entonces, cuando muera una autoridad de gobierno o del parlamento o algún familiar de estas autoridades, no tienen derecho a hacerle un servicio fúnebre en una iglesia. Yo le diría así, y se lo he dicho también a los políticos, ustedes cuando mueran, si yo veo que sus familias van a una iglesia para que le hagan un servicio fúnebre, yo voy a estar ahí y le voy a decir, señores, aquí no hay un servicio fúnebre para la gente del Estado o del Parlamento, porque ellos dijeron Estado laico. Entonces, por eso le digo, ¿hasta qué punto está separada la iglesia? Vemos todos los gobiernos, la presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, los 2 periodos de gobierno, ¿qué hacía sentada en la primera banca de la Catedral Evangélica J. Beche, en Santiago de Chile? Si tan separada del Estado de la iglesia está el Estado, ¿qué hace la presidenta ahí con sus ministros, con senadores, con diputados? No tiene por qué estar ahí. Bueno, yo le echaría para afuera. Usted está confundiendo la hipocresía. Es que por eso le digo. Es que usted está confundiendo la hipocresía con la separación institucional. ¿A qué me refiero yo con la separación institucional? Porque lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros tenemos una unión, digámoslo de esta manera, de tipo teocrática, que es lo que implica la idea de una religión gobernando un país, no tendríamos parlamentarios, sino que tendríamos teólogos en el Parlamento. Y eso nos acercaría mucho a un sistema de gobierno tipo Irán. Por eso le pregunto a usted, ¿dónde hace usted la separación? Porque a nosotros, a diferencia de los musulmanes, nosotros sí tenemos ese elemento que nosotros decimos que hace compatible la democracia con el cristianismo, que es la idea de que nosotros, dentro de lo que son los principios generales que aceptamos todos, podemos darnos leyes propias, pero no estamos permanentemente utilizando la Biblia como factor ¿cómo se dice esto? No estamos haciendo una interpretación bíblica cada vez que queremos hacer una ley. Que, insisto, entonces, esa es mi pregunta. No solamente Chile ha hecho su constitución en base a la Biblia. ¿Qué estamos hablando? Seamos realistas. Oiga, nuestra constitución, ¿usted sabía que la constitución sabe cómo comienza la constitución? Diciendo, en el nombre del Dios Todopoderoso. Si nuestra constitución, nuestra propia constitución, parte diciendo, en el nombre del Dios Todopoderoso, está sujeta al Dios Todopoderoso, ese que predicamos nosotros. Entonces, simplemente eso es un lenguaje, o es como, parece a ser una fábula o un mito, que la iglesia está separada del Estado. Por eso yo insisto, si Dios quiere que nosotros nos separemos del Estado, yo en parte de lo personal, ¿cuál es mi opinión? Como también se lo he dicho a varios parlamentarios, le devuelvo su ley de culto. La iglesia no necesita ley de culto para predicar, yo no necesito una ley dada por un gobierno para yo predicar el evangelio. No, yo me arriesgo en mi fe. Ahora, somos nosotros, el gobierno se queda a la cabeza tratando de solucionar el problema de ¿cierto? La economía, la sequía. Somos nosotros, la iglesia, la que ayudamos tremendamente a esta sociedad a un cambio. Es la iglesia la que cambia a través del evangelio, a través del poder de Dios, a las personas, a la juventud. Es la iglesia, no es otra institución. Estimado Javier. Obviamente, reconocemos también que hay otra gente que también trabaja, obviamente, no vamos a merecer, pero somos nosotros. Claro, así es, Javier. No estamos... Mi pregunta, Javier,
es cuál es su opinión personal sobre los casos de pederastía en la Iglesia Católica con respecto a la renuncia de obispos, y también cuál es su posición con respecto a muchos evangélicos que han estado metidos en este tema de pedofilia. ¿Conoce al señor Cid? Sí, por El supuesto. que fue a hacer el show frente a la moneda, ¿cierto? Sí, Bueno, él de dos abusos. Yo no sé si es verdad, es así, no lo sé. ya. Pero fue acusado de dos abusos. Ah, fue Hoy día está acusado. preso. Ya. Sí, hoy día está preso. Entonces, el lugar, ¿cierto? Que decía que era obispo. Una vez que fue demandado, inmediatamente la justicia lo toma y lo mete preso. Entonces, ¿cuál es mi crítica? Pesquemos a todos estos curas farsantes que van allá al Vaticano, ¿cierto? A esa reunión barata con el Papa, y en forma tapada, ¿cierto? O queriendo mostrar no sé qué imagen, a presentar su renuncia. Estos tipos son simplemente delincuentes con falda que tienen que estar presos, así de simple. A todos meterlos presos. Hoy día mismo, ese fue ayer, hoy día, allanaron, ¿cierto? Una oficina donde tenían material episcopal, no sé muy bien cómo, recién vi de pasada la noticia. Pero estos curas tienen que meterlos presos, como persona que se diga pastor y se ha acusado de abuso. Preso, así de simple. Vamos a esperar primero, espero yo, bueno, en Chile el tema del sistema judicial es siempre un tema de debate, pero yo esperaría de que antes de meterlos presos tengan un juicio justo. Porque Pero, no todo claro, aquel, un juicio porque no todo tal aquel, como lo tuvo no todo aquel que está acusado es culpable. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el sí, caso de Jesucristo mismo. sí, sí. Pero hay tres hombres ya de edad, ¿cierto? Ya no son jóvenes, que hicieron la denuncia acerca de este sacerdote muy conocido, ¿cierto? Y ellos hicieron la denuncia. Esto ha sido público, lo han hablado en los medios. Entonces, ¿por qué la justicia, cuando hablamos tanto hoy día de igualdad y de equidad, ¿cierto? Que queremos un Chile igualitario. Entonces, ¿por qué la justicia a un pastor evangélico no se demoró nada en hacerle juicio y meterlo preso? Y estos curas, ¿cuántos curas abusadores han habido en todos estos años, en todos estos tiempos? Y ellos, ¿por qué? Porque la iglesia católica, ¿cierto? Tiene su tribunal eclesiástico, Pamplina, chao. Son simplemente No, igual ciudadanos que tienen eso que no ser vale para juzgados, el como dice sistema usted, penal chileno, eso es paralelo. ¿no? Pero que Ese sistema no es lo uno u lo otro. ¿no? Aquí en Chile pasa eso. Aquí en Chile el cura ha estado refugiado en todos estos años por sus tribunales baratos eclesiásticos, que le tapan toda la pedofilia y la Pero si perversión. no Entonces, el puede, llamado cuál es, metan también, lleven a estos curas, tal como dice usted, un juicio, llévenlo a tribunales, hagan las averiguaciones, ¿cierto? Llévenlo a un tribunal como cualquier ciudadano, así de simple, bueno, se hizo, ¿no? así de simple. Si Pero Eso no se hace en Chile. el No se problema que hace. hemos tenido, el problema que hemos tenido en Chile es, hay distintas variantes, pero según lo que yo veo es lo siguiente. En primer lugar, la gente no denunció a tiempo. Y venir a denunciar 20 años después también es una forma de injusticia. Es una forma de injusticia, entre otras cosas, porque si no denunciaron a tiempo, permitieron que esta gente siguiese cometiendo abusos durante 20 años o más. B, después de 20 años es muy difícil organizar una defensa. Por eso tenemos el sistema de prescripción. Y Exacto. C, y C, porque una denuncia no basta para una condena. Entonces Sí, nosotros tenemos ahí un tema de que no solamente la iglesia evangélica, yo creo de que ahí las iglesias deberían también cerrar filas. No solamente la iglesia evangélica, sino que también la iglesia católica están bajo fuego de un grupo de personas que están en el sistema político y mediático que quieren ver destruida su influencia. Yo personalmente, no siendo yo una persona de fe,
Creo, sí, firmemente en la influencia positiva social que tienen las iglesias en Chile y encuentro que es un desastre ver que esa influencia va siendo diluida a través de los medios de comunicación y a través de una campaña orquestada sin tener al mismo tiempo las acciones correctivas necesarias, porque no se están dando. Las acciones correctivas del Papa, etcétera, son, como usted dijo, hasta cierto punto maquillaje. Ahora, en el sentido de meter preso a la gente, yo quiero meter preso a los culpables, no quiero meter preso a los inocentes, no quiero meter preso a una institución. El tema respecto de Chile es naturalmente aquel de que en Chile la institucionalidad no ha funcionado porque la gente que debió denunciar no denunció. Y si denunció, lo hizo demasiado tarde. Es que nunca, aquí en Chile, nunca un tribunal ha acusado a un cura, nunca. Mire, no sé si eso es correcto o no, es posible. Yo no puedo dar una firma sobre eso. Lo que sí puedo decir es que no hubo denuncia. El problema es que en vez de decirle a las víctimas, ¿sabe qué más? Si usted es víctima, no denuncie en 10 años, sino que denuncie mañana. No le dé 10 Aún años así, al criminal a seguir cometiendo crímenes. Aún así, el tribunal, ¿cierto? La justicia, ¿cierto? Hablemos así, la justicia ordinaria, que es para cualquier ciudadano, no tiene influencia en lo que es la iglesia, en este caso la iglesia católica. Sí, en otros creo legalmente sí. Aunque hoy día un feligrés de una parroquia, una catedral católica, hiciera una denuncia contra un cura, no lo toma el Poder Judicial. No, eso no es correcto, pastor, eso no es correcto. Legalmente, usted tiene dos justicias que funcionan paralelas en el caso de los curas católicos. La una es la normal y la ordinaria, que no está para nada afecta al derecho canónico. No está afecta. En Chile no existe un derecho canónico o un derecho de tribunales especial para la Iglesia Católica. El tema es que naturalmente... ¿Cómo? En Chile ningún cura ha sido preso. La Iglesia Católica tiene un tribunal eclesiástico. Sí, pero eso es pero eso es lo mismo que la comisión disciplinaria de la Asociación Nacional de Fútbol. Eso significa que usted tiene, eso no significa de que si alguien en un club de fútbol se pasa de fresco, lo cual en Chile no sería nada nuevo, claro, no lo vayan a procesar también, no solamente en la ANFP, sino que también en la justicia ordinaria. Son organismos regulatorios internos, sí, pero no son excluyentes, no dicen si estamos haciendo esto aquí en la iglesia, no se puede hacer en el sistema legal. Ahora, yo lo que le concedo, porque no conozco el tema en profundidad respecto al número de casos, lo que sí le puedo conceder es de que en Chile, dada la influencia política que tuvo durante mucho tiempo la Iglesia Católica en nuestro país, que se haya ahí echado tierra de hoja sobre muchos casos, pero eso se hizo con complicidad del Estado. Pero no porque, no porque la figura legal lo permita. Son dos cosas distintas. Ha sido protegida. Entonces, ahí mismo hay otro punto. ¿Hasta qué punto entonces hay una separación si aún los gobiernos y parlamentarios tapan, ayudan, son cómplices? Pero bueno, ese es otro tema. Acá, por ejemplo, hay tres casos de abuso que han sido denunciados. Sí, pero denunciado y probado son dos cosas distintas. Sí, por eso, lo que debería hacer el Papa, haber mandado a todos esos obispos que simuladamente presentan una renuncia, haberlo mandado de vuelta y haberse lo entregado todo a tribunales, así de simple. Bueno, pero sí, entregados a tribunales. En cualquier momento tribunales los puede llamar. Lo que pasa es que tribunales, a pesar de que en Chile... No lo van a hacer. Bueno, pero es que en Chile no se puede. Lo que tendría que hacer tribunales es pasarse por alto la ley. Y tribunales funcionan de acuerdo a la ley. O debería hacerlo. En el caso de los militares no lo hace. Claro. Javier, una consulta. Un punto importante que justamente se corregir en Chile. Así es. Javier, una consulta.
En Chile se acaba de crear una bancada cristiana conformada por los diputados de RN Francesca Muñoz, Leonidas Romero y Eduardo Durán. Una consulta para usted, porque lo hemos visto muy efusivo, ¿ya? Yo valoro mucho su coraje en muchas de las interpelaciones en persona que ha tenido con muchas de estas personas. ¿Tiene usted planes de ostentar un cargo público a futuro? Para nada, porque aprendí a comprobar lo que mi padre me dijo hace muchos años, cuando era en estudios básicos recién. Yo le escuché algo decir a mi papá: la política es sucia. Y justamente hoy día he comprobado eso. La política es sucia. Y yo quiero, una vez más, un gran error que yo cometí, de haber hablado un político. Ese fue un grave error que yo cometí. Entonces, si yo tuviera la opción de entrar al Congreso Nacional, sé que no duraría más de una semana. Porque en el Congreso Nacional lo que se necesita es a los chilenos golpear la mesa y rayar la cancha. Porque dentro del Congreso Nacional hay de todo. Vemos de todo. Cuando veo a este partido, que le llaman, ¿cómo que le llaman? Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente. Eso, la Unión Demócrata Independiente. Mire, ¿yo por qué no hablé a favor de ese? Bueno, primero mi error fue hablar a favor de José Antonio Caz. Yo hablé a favor de él, ¿cierto? Y unos meses que yo grabé, donde no fui a decirle que yo lo apoyaba, fui a decirle que si él estaba diciendo que estaba en contra del aborto, en contra de la identidad de género, en contra del matrimonio, era público. No solamente se lo dijera a un grupo de evangélicos, sino lo hiciera público al país. ¿Por qué? Porque yo sabía que si él eso lo hacía público a la prensa nacional, para un candidato, es cierto que está en plena elección, en plena candidatura, es obvio que se iba a echar mucha gente encima, mucha gente en contra. Entonces, para aprobar a este candidato, eso fue lo que fui a decirle a José Antonio Caz. Entonces, la iglesia evangélica comenzó, yo comencé a hacer también llamados, ¿cierto?, a la iglesia por radio, por redes sociales, por algunos medios, para que apoyemos a este candidato. Una parte de la iglesia lo hizo, pero ya había una parte de la iglesia, votaron aún así por Sebastián Piñera. En la primera vuelta, cuando no sale Caz, ¿cierto? Yo conozco líderes, pastores que estaban por Sebastián Piñera. Y obviamente nosotros conocemos por qué motivo. Entonces, ¿por qué razón decidí nunca más hablar a favor de un político? Menos optar a la política. Porque lo que yo tengo, tal como le explicaba ¿cómo se llama su compañero? Johannes. ¿En contacto? ¿Cómo? Johannes, ya. Tal como le explicaba Johannes, hay algo importante acá, de que la política, hoy día Chile necesita más que la política. Yo tengo un libro que hace ruido, un libro que confronta a los gobiernos, un libro que confronta a un senador, a un diputado, a un presidente, como lo hemos hecho, a un intendente, a un alcalde, a un concejal. Este libro, oiga, por algo pusieron 5 querellas, hasta el gobierno anunció querella, una querella. ¿Cómo es posible que el gobierno anuncie querella contra un predicador que simplemente tiene una Biblia en sus manos? ¿Cómo es posible que la Cámara de Diputados colocó una querella a un predicador que tiene una Biblia en su mano? Entonces, este libro me gusta, me encanta, porque es un libro que tiene peso. Entonces, yo prefiero estar de esta vereda, porque este libro, ¿dónde me coloca? Y lo digo en forma humilde y sencilla, me coloca por sobre el gobierno, porque he tenido la oportunidad de hablarle en su misma cara, reprender a 2 presidentes. El primer gobierno de Sebastián Piñera, el mismo dentro del Palacio de la Moneda. Y en el segundo,
periodo de gobierno de Michelle Bachelet, en su misma cara dentro de la catedral. Entonces, este libro, la Biblia tiene peso. Por eso no, tener un cargo político, eso es muy, muy barato. Yo prefiero esto. Pero pastor, yo le Ser quiero hacer una representante pregunta. del autor de la vida. Le Dígame. quiero hacer una pregunta porque en alemán existe el dicho de que la fe es un regalo. No toda persona dispone ni puede ser depositario de la fe. Es interesante, un interesante pensamiento. Y usted viene con el argumento de autoridad. Tengo la Biblia, en la Biblia dice esto. Pero ¿no Exacto. sería bastante más práctico en el sentido de convencer a más gente, en el sentido de cuáles son las nociones o las conductas que recomienda la Biblia, el postularlas desde un punto de vista más pragmático, es decir, no desde el punto de vista religioso, sino que decir, por ejemplo, tenemos un problema con el tema del divorcio. El matrimonio no debiese ser no debería ser divorciable. ¿Por qué? Porque estas son las cifras. O el tema del aborto, porque estas son las cifras, estas son las consecuencias nacionales, etcétera, etcétera. O sea, argumentar de una manera que alcanza también a aquellos que no necesariamente ven en la Biblia la última revelación. Y que, mire, hay algo importante, muy importante. La Iglesia Evangélica hace ese trabajo. La Iglesia Evangélica trabaja todos los días, todas las semanas, todos los meses, por años y por años ha venido trabajando en todo el territorio nacional y en todo el mundo. Una iglesia que no deja de ser ni pasa. Por ejemplo, como las autoridades del gobierno. Están un periodo y luego se van. Lo mismo el Parlamento. Senadores, por ejemplo, el senador Rossi, el principal impulsor del aborto, por ejemplo, estuvo en su tiempo con toda su arrogancia, con esa autoridad, como senador, por ejemplo, en el Congreso. Hoy día ya no está fuera del Congreso. Debe andar haciendo algunos trabajitos por ahí. Y pasó. Hoy día es un simple ciudadano. ¿A qué quiero llegar? De que la iglesia todos los días crece, porque está llevando ese mensaje en las diferentes esferas, no solamente al drogadicto, al alcohólico, como se suele decir inicialmente, sino que todos los días la gente da ese paso hacia los caminos de Dios. Todos los días la gente está cambiando su vida, homosexuales cambiando su vida, lesbianas, traficantes, ladrones, homicidas, violadores, todos los días. Es una iglesia que crece, una iglesia que no se estanca. Interesante que los únicos criminales que no cambian su forma de hacer las cosas sean los políticos. A eso quiero llegar. La iglesia hace ese trabajo que hace usted, o sea, que me dice usted, lo hace. Pero aquí tenemos otra arista, y justamente es ir a esos lobos y esas lobas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso a nuestro Chile. Ir a esos lobos del Parlamento, esos duros como el senador Girardi, esos arrogantes como Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson, arrogantes, con ese poder, como le digo yo, con ese poder barato. Esos son lobos. ¿Y por qué son los lobos? Porque son las ovejas las que sufren. Entonces, para las ovejas, que es el pueblo son las ovejas. Y Jesús, ¿cómo mira a las ovejas? Con amor, con misericordia, con bondad. Por eso todos los días Jesús llega a ese pueblo, a esas ovejas, ¿cierto? Llega con amor a cambiar sus vidas. Pero la oveja, es más humilde. Estos no. Creen que ellos, los lobos creen que porque llegan a un lugar de poder, ¿cierto? Pueden hacer y deshacer. Entonces ahí donde viene un sector de la iglesia, y ahí entra nuestro rol, ahí entra mi papel. Yo nunca me he catalogado que soy mejor que otro. No. Yo siempre he dicho, a lo mejor quizás soy el pastor más chico de todos los pastores en Chile. Pero me siento, Dios un día cambió mi vida, Dios un día bendijo mi vida. Dios me ha dado una excelente familia, muy bendecido, excelentes hijos. Mi hijo le va súper bien. Somos una familia muy bendecida. Estimado Javier,
consulta ahí a propósito de la iglesia. Hay muchas iglesias evangélicas que no están de acuerdo, no están de acuerdo con su accionar. ¿Cuándo podemos hacer la diferencia entre su propia iglesia y otras iglesias evangélicas de Chile? Mire, yo entiendo que una parte de la iglesia no está de acuerdo con mi accionar. ¿Por qué? Porque la iglesia, desde antes del 2014, no le iban a predicar al presidente de la República, no le iban a predicar al alcalde. Mejor dicho, la iglesia no adoptaba la postura bíblica. ¿Qué postura? Cuando Juan el Bautista le va a predicar a Herodes, en su misma cara, a las autoridades. Y yo un día entendí eso, cuando la Biblia dice, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, yo dije, bueno, hay autoridades. Entonces, antes esto no se hacía. Antes no se le decía al presidente, lo estás haciendo mal. Oye, corrige esto otro. Antes no se le decía, ustedes están mal. Ustedes están por mal camino. Antes la iglesia no hacía eso. La iglesia antes cometió el error de estar un poquito más encerrada dentro del templo. Entonces, las autoridades, sobre todo, se creen los ciudadanos de élite, que nadie puede decirles nada. ¿Bien? Yo aquí encuentro la palabra cuando me dice el Señor, a toda criatura, a toda persona, háblale el Evangelio, que es útil para enseñar, para corregir, para reprender. Entonces, el pueblo evangélico, a una parte de los evangélicos, vamos a confrontar a las autoridades y decirle, oye, basta con esto, paren con esto, sobre todo en el tema de leyes. Hoy no le gustó la forma. Ahora, yo lo único que he hecho, yo nunca he golpeado a nadie. Usted no va a encontrar... Bueno, hay una noticia falsa en el diario La Segunda, la única noticia que salió en portada, diciendo ahí, Pastor Soto agredió al diputado Claudio Ragada por su orientación sexual. Eso fue mentira. Yo al diputado le prediqué en Santiago, le prediqué con la palabra, yo tengo ese video cuando le predico al diputado, en un momento lo agredí. El Partido de la Democracia Cristiana me puso una querella, salió el gobierno ese mismo día a anunciar también una querella, y eso fue falso. Yo le dije al vocero gobierno que coloquen su querella. Pero yo tengo el video, le dedico al diputado, y donde en ningún momento lo golpeé, en ningún momento lo agredí. Eso fue noticia del día. Eso fue mentira. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho. Y la iglesia no está acostumbrada a esto. Entonces, no podemos nosotros encerrarnos el día domingo, todos contentos, todos gozosos, cantando, muy bendecidos, y hay una sociedad afuera. ¿Cuántos niños, cuántos pequeños, cuántos hijos dentro del vientre de una madre, todos los días están siendo descuartizados? Descuartizados. Un aborto, ¿qué es lo que es? Romperle las manos a un pequeño, romperle sus pies, su cabecita, sus ojos, su nariz, su boquita, ya formada. Eso es trágico. Entonces, la Biblia a mí me dice, abre tu boca por el mudo. Cuando la Biblia me dice, la palabra se me dice, que derraman sangre inocente, hoy vino sangre inocente todos los días, y es ley. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios aborre, como predicador del Evangelio, decirle, a la persona lo dije, que para Dios eso es aborrecible, como le dije a los magistrados del Tribunal Constitucional. Les vengo aquí a hablar de la sentencia que hay para ustedes. Hay una sentencia para ustedes, así de simple. Van a ser sentenciados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, hay de los que dictan leyes injustas y pretenden tiranía. Hay de la ciudad sanguinaria. Hoy día, ante los ojos de Dios, nuestro país es un país sanguinario. La ley dice que un homicida tiene que ser castigado. Chile es un país homicida. Una pregunta, pastor. Bien. Porque en realidad son dos preguntas que no están conexas la una con la otra, pero me gustaría tener las dos respondidas. La primera es, ¿usted cree, en primer lugar quiero saber si es verdad que en algún momento usted planteó de que una catástrofe natural que había afectado a Chile era directa consecuencia de las políticas del gobierno?
Y la Exacto. segunda, y cómo, y en primer lugar, porque nosotros hemos tenido catástrofes naturales durante los últimos 100 millones de años probablemente. Somos un país ¿Ya? geológicamente activo y por lo tanto muy, muy dados a ese tipo de desastres. Si fuese, o sea, y hay otros países que son menos geológicamente activos, que incluso llevan las políticas que usted condena y que yo tampoco encuentro buenas al paroxismo y que no son afectados por catástrofes naturales. ¿No cree usted que eso le quita potencia a su mensaje cuando usted asocia algo que puede ser claramente explicado a través de las ciencias naturales con una voluntad de Dios de castigar a los seres humanos, a pesar de que incluso, digámoslo de esta manera, Dios no castigó al ser humano cuando crucificó a Cristo, porque iba a castigarnos ahora por ser más delincuentes que ayer, sin duda, pero no más delincuentes que hace 2000 años? ¿Ya? Pero en el fondo, ¿qué va la pregunta? Quiero entenderle bien ahí. La idea es la siguiente: ¿por qué habría Dios de castigar a todo un país? Eso significa mujeres, niños, la gente que está a favor y en contra del aborto, con una catástrofe natural, solamente porque su gobierno se comporta de manera inaceptable. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ¿Sí? le voy a decir lo siguiente. La palabra de Dios dice que por medio de los justos la ciudad es engrandecida. En Chile o en todos los países, parte de la sociedad que tiene fe en Dios, que cree en Dios, que ama a Dios, que honra a Dios y que sirve a Dios. Dios ve que en una nación hay un pueblo, vamos así, hay una cantidad de gente que le ama, que le adora, que le honra, que le sirve, que se esfuerza en obedecer sus mandamientos. ¿Qué cree usted que Dios hace? Bendice, igual que un padre. Cuando un hijo se porta bien, el padre lo premia. Entonces, hablando por mi país, hablando por Chile, los predicadores que fueron antes de mí, otras generaciones, en la generación de mis padres o en la generación de mis abuelos, esos predicadores que siempre han existido y que estuvieron predicando el evangelio en las calles de todo Chile, porque siempre se predicaba, pero Dios parte en obedecer un mandato a Dios. Es un mandato predicar el evangelio, anunciar el evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias. Cuando Dios ve que su palabra recorre el país y que hay un pueblo que lo obedece, Dios lo bendice. Y la bendición de Dios alcanza para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el sol sale para buenos y malos. Entonces, la bendición de Dios se derrama sobre un país, se derrama sobre una nación. Una nación comienza a hacer leyes que están por sobre la ley de Dios. Cuando el hombre arrogantemente dice, aquí Dios no corre, aquí no necesitamos, aquí la ley de Dios. Cuando parte de la sociedad se burla de este Dios que bendice, que sana, que restaura, que levanta, que hace milagros. Cuando Dios comienza a ver la maldad en una nación, y sobre todo algo de Dios, el aborto, por ejemplo, que Dios abomina, porque eso es un crimen. El abortar, el crimen de inocentes, es pasar por encima del autor de la vida. Y es ahí donde viene el carácter de Dios. Dios tiene un carácter igual que un padre. Yo no sé si usted es padre, pero Dios tiene un carácter igual que un padre.
resumido, Dios es igual que un padre. Cuando el hijo comienza a hacer las cosas bien y se esfuerza en agradar a su papá, en obedecerle, el papá, como decía yo, lo premia, ¿cierto? Y si no, lo va a premiar. castiga. Pero cuando Pero el hijo, pero le déjeme puedo... terminar, mire, Sí. para terminar, mire. Pero cuando el hijo crece y comienza a tener otra influencia y quiere desobedecer a su padre, quiere alejarse de su padre y hacer lo que él quiere, con harto amor, comienza la advertencia, comienza a decir, hijo, no hagas esto, hijo, no quiero esta compañía, no quiero esta amistad para ti, no quiero esto para ti, porque el papá tiene más experiencia y ve el peligro más allá. Entonces el papá comienza a partirlo, hijo, termina con desobedecerme, hijo, cambia esas amistades, hijo, no hagas esto, hijo, hagas esto otro. Pero insiste lo que él quiere hacer, ¿qué hace el papá? Viene la advertencia, hijo, yo te amo mucho, pero si no me haces caso, yo te voy a castigar. Eso lo hacen Pero no todos los castiga al papás del hermano. mundo. Pero no castiga al Espera un poco. hermano. A ver, aguántese Pero un segundo, pues yo le tengo que Pero- hacer una cápite. Le tengo que hacer una cápite, lo tengo que hacer. Ya, Cuando Dios borró de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra, ya, él, porque existía, ¿cómo se llamaba este personaje central de esa historia? Se me olvidó el nombre, pero me acuerdo muy bien del camino de la misma. Le pidió a Dios ya. que no lo hiciera. Y Dios le dijo, anda a esa ciudad y si encuentras a un justo, Sí, sí. no voy a destruir esa ciudad. Me El va a tiempo decir Abraham y Lot. usted, exacto, me va a decir usted que en Chile no hay un justo, aunque sea usted. No, porque la Biblia dice que no hay ningún justo. Mire, justamente el otro día, justamente usted habló de un tema muy importante. En el Salmo 14, este fue un mensaje que envía un personaje de televisión de Canal Mega. Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy día eso es lo que intentan decir. No, aquí Dios no corre. Se han corrompido. Aquí la corrupción en Chile, hoy día Chile es conocido por ser un país corrupto. Hacen obras abominables. Estamos llenos de obras abominables, leyes abominables. Y mire lo que termina diciendo, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Salmo ese no es el 14, caso. 1 Pero, y 2, 3. Pastor, yo Uno. entiendo que usted exagere a veces y lleve las cosas a la punta, pero decir de que en Chile no Pero yo existe no leí, po. gente, pero decir de que en Chile, ¿por qué? Porque Dios no castiga a No los hay ninguno, po. colectivos. Dios no ¿Cómo? castiga a los colectivos. Nosotros no llegamos a Dios a través del Estado, sino que llegamos a Dios a través de la fe individual. Eso significa que aunque nuestro Estado sea una porquería, Dios no nos va a castigar a nosotros por culpa de nuestro Estado. Dios no castiga al ruso que se estaba muriendo de hambre durante las hambrunas de 1930 por culpa de su Estado. Es su Estado el que le castiga a él, probablemente al pobre campesino. El hacer ese nexo, el decir de que nosotros tenemos que pagar necesariamente a través de un castigo divino las acciones de nuestros estados, imagínese lo que sería este planeta si Dios realmente entrase a castigar a todos los seres humanos por lo que hacen sus estados. No hay un solo estado decente, que yo sepa, ni uno. Entonces, por eso a mí me quedó rondando esa frase, porque en primer lugar me pareció que entraba en contradicción con el credo y en segundo lugar entraba naturalmente en contradicción con las ciencias naturales. Yo creo que las consecuencias que nosotros pagamos son mucho menos vistosas, pero que son consecuencias de nuestras acciones mismas. Lo que le plantea la Biblia son advertencias, como usted bien lo dijo, respecto del padre a los hijos. No hagas esto o puede pasar esto. Ahora, lo que pasa
no es el terremoto o el maremoto, sino que son cosas peores, que es el terremoto dentro de la familia, que es el maremoto entre las relaciones entre las personas, que es el volcán que hace erupción dentro del Estado y se lleva todo con su corrupción. Eso puede suceder cuando uno deja de comportarse de manera ética. Pero yo creo que la situación de las catástrofes naturales sale de ese marco. Está dentro de lo que es la dinámica de la creación, pero no creo que sea consecuencia de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahí también he estado viendo un poco lo que decía Johannes respecto a esas situaciones y tenemos personajes mucho más nefastos que tienen mucha interacción con el Estado. Javier, una consulta. Rolando Jiménez, que ha sido la pregunta clave que siempre le preguntaba, o sea, le pregunté a Agustín Laje, le pregunté a Marcelo Aranda, pero usted tuvo un encontrón directo con él. Él le puso una demanda a usted, y era bastante grave la situación. ¿Qué opina usted de Rolando Jiménez? Y también usted, cuando lo increpó en la calle, de buena forma yo creo, le sacó frases como pedófilo, pederasta. ¿Existe alguna prueba que usted tenga respecto a esas situaciones? Mire, yo siempre le he dicho a Rolando Jiménez y se lo sigo diciendo. Cada vez que lo veo, se lo sigo diciendo. Estamos en campaña contra los pedófilos. Se lo sigo diciendo. Porque los únicos interesados en los menores de edad, ¿quiénes son? Los pedófilos. Así de simple. Y él muestra un interés desde hace mucho tiempo por los menores de edad. La ley de identidad de género, para resumirla bien resumida, tiene que ver con los menores de edad. Con los niños. Entonces, en NAMBLA hay una información que fue presentada también en tribunales, en un sitio de la web. Dice ahí que en NAMBLA, en Nueva York, 1994, en una, había como una, llamémosle así, una conferencia, ¿cierto? Un encuentro de transexuales, homosexuales, lesbianas y todo este ambiente. Y se hizo una votación acerca de considerar la pedofilia como una orientación sexual. Y Rolando Jiménez votó a favor. O sea, no como un delito, ¿Cuál es el sino que tema? como una orientación sexual que debiese ser tratada lo mismo que la Claro, homosexualidad y otras. claro, justamente, y ese es el punto. ¿Cuál es mire, lo importante es esto. No es tanto decirle, podemos decirle muchas veces a Rolando Jiménez que estamos en contra de la pedofilia. Yo a él en ningún momento le dije en su cara, tú eres un pedófilo. Nunca se lo dije, nunca se lo he dicho. Él inclusive, el video que mostró en tribunales fue cuando yo estoy fuera del Congreso predicando en contra de los pedófilos, que hablé en plural. Y Rolando Jiménez estaba dentro del, esto fue en Santiago, en el Congreso. Entonces ese día se estaba avanzando en el acuerdo de impareja, como se llamaba inicialmente la ley. Y habían obviamente parlamentarios que estaban de acuerdo a la ADT, que hoy día el acuerdo de unión civil. Entonces yo estaba afuera con mi equipo, mi compañero de equipo también, predicando, y una de las cosas que digo, en el mensaje, hoy día estamos en contra de los pedófilos, en contra de estos diputados que están amparando toda esta mugre, esta perversión. Entonces, lo que yo hacía siempre era grabar, llegar a la casa, subir el video a YouTube y mandárselo a todos lados, a la prensa, al gobierno y cuanta cosa. Entonces, yo obviamente entiendo que Rolando Jiménez ya estaba chato, ya que lo buscábamos por todas partes, le predicamos, cuadra le predicamos a ese tipo. Nunca he agredido a Rolando Jiménez, él no ha agredido, no ha insultado, yo tengo video con su insulto. Hay una denuncia también por una agresión de Jiménez. La televisión siempre ha mostrado obviamente que yo he sido el agresor, y eso es mentira. Pero bueno, esos son puntos aparte. Entonces, esa demanda, él usó ese video. Ahora, mi tema en el juicio no fue ir a defenderme, de haberle dicho, según él y según su abogado, yo lo había tratado de pedófilo a él. Me mostraron ese video y ellos usaron mi video de YouTube, el video que yo subí, con ese video me hicieron la querella.
Obviamente yo no podía negar que yo había subido el video, porque era verdad. Yo tampoco no iba a mentir al tribunal. Mi tema no fue defenderme, mi tema era funarme al juez y a los abogados. Y a funarme a Rolando Jiménez delante del juez. Y eso fue lo que hice. Porque no tengo temor de un juez, no tengo temor de un abogado. ¿Por qué? Porque mi mensaje es bíblico. Y ahí el juez rebota, un abogado rebota, las autoridades rebotan a mi mensaje. No pueden callarme, no pueden contradecirme, aunque diga lo que digan. Entonces, mi tema en el juzgado fue ir nuevamente, tal como le dije, señor Rolando Jiménez, aquí delante de su abogado, delante del juez, delante de todos los presentes, le vuelvo a reiterar que su conducta y la de sus representados, para Dios eso es inmundicia. Yo voy a explicar lo que es inmundicia, algo asqueroso, algo aberrante. Y más encima le leo otra vez la palabra del Señor, porque la Biblia dice, en el libro Romanos, capítulo 1, versículo 24, ella habla de inmundicia, dice que una vergüenza que hombres se vayan a arrocar, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, en el fondo fui a funarlo ahora delante del juez. Y obviamente yo sabía que el juez me iba a condenar. Yo sabía eso. En la segunda instancia, porque en primera instancia quedé absuelto. Cuando apela a Rolando Jiménez, mire lo que sucedió. Cuando yo llego al tribunal, estaba el diputado Farcas. ¿Qué hacía el diputado Farcas ahí en el tribunal? Entonces, ¿fue a influenciar al juez? ¿O algo hubo desde el Congreso? Algo hubo ahí. Yo me acuerdo que igual me lo funé al diputado ese día cuando entré. Y yo sabía que, como yo sabía que me iban a condenar, se las canté. Entonces, más encima, me funé después al juez. Al terminar, me funé al juez. El juez me hace una pregunta. Todas las preguntas que me hacían, le dije, no me acuerdo. Porque no estaba para ir a responder preguntas baratas. Y más encima, al juez le dije, mal formulada su pregunta, señor juez. Peor todavía. O sea, más se enojó el juez y obviamente con razón me iba a condenar. Entonces, Jiménez efectivamente nunca ha podido contradecir. Él no ha podido contradecir lo del AMBLA. Yo lo dije, lo dijo la abogada. El señor Soto, lo que él ha dicho, a través de un sitio web, que ella lo llevó, lo hizo presente, lo imprimió, lo presentó, es que el señor Jiménez, en 1994, 1992, en una fundación llamada NAMBLA, él votó a favor de considerar la pedofilia como una orientación sexual. ¿Cuál es el punto? Ese es el mensaje de Rolando Jiménez aquí en Chile, hablar de la orientación sexual, ¿cierto? Pregunta, ¿en unos años más Rolando Jiménez va a influenciar en el Congreso y en el gobierno para que la pedofilia sea considerada como una orientación sexual? Y vamos a tener que aguantar y soportar a este tipo que venga a implantarnos ahora una ley para aceptar después la pedofilia. ¿Eso lo vamos a aceptar? No podemos, no podemos. Ahora, una pregunta anexa, porque ¿cuál es la capacidad de reacción que tiene la Iglesia evangélica ante esta ofensiva cultural de la izquierda que está representada en este momento por Jiménez y por otras figuras? Mire, lamentablemente, adjuntando un poquito a lo que la pregunta que me hacía Jorge, hoy día vemos un nuevo partido, ¿cierto?, con una diputada cristiana y el señor Durán. A mí me produce lo siguiente. ¿Por qué estoy hoy día en contra de los políticos? Porque en Chile no tenemos políticos consecuentes, ni de UDI, ni de RN, menos comunistas, ni socialistas, ni PPD, DC, menos todavía. En Chile no tenemos autoridades consecuentes, ni políticos consecuentes, no los tenemos. Porque el político consecuente o el hombre consecuente no se retracta por nada ni por nadie. No cambia su mensaje, es de una sola línea. Eso es ser consecuente. Una sola línea, una sola postura, aunque se esté todo un país encima. Eso es ser consecuente. En Chile no hay políticos consecuentes. ¿Cuál es mi crítica? Por ejemplo, hoy día, claro, hay diputados en el Congreso que se dicen ser cristianos. Yo mañana no los conozco, pero sí conozco algo del diputado Durán. Conozco a su iglesia, conozco a su círculo cercano, conozco a la JB. De ahí me sacaron,
ahí la JB me fue la presidenta Bachelet, ¿cierto? De ahí me han sacado los carabineros. Pasa lo siguiente, ¿por qué digo que no hay políticos consecuentes? Y tampoco los cristianos son consecuentes. Porque durante los 2 periodos de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, le abrieron las puertas con todos los honores, la bendijeron, que Dios la bendiga, y ahí, tal como dice la palabra de Dios, atalayas, ciego, sordo y mudo. La Biblia dice también, habla acerca de los atalayas, perros mudos, los soñolientos, los echados, aman el dormir. En esos 2 gobiernos tendrían que haber tenido ahí a la presidenta y a él le ha mandado un mensaje, oiga, pero potente. No lo hicieron. No lo hicieron sabiendo que la presidenta estaba a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario. ¿Cómo es posible haber abierto las puertas a la presidenta, haberla sentado en primera fila? ¿Cómo es posible? Entonces, aquí voy yo. En el último TDU, el diputado Durán, el último TDU de la presidenta, ¿cierto? Afuera le gritan asesina. Y adentro, un pastor, amigo mío, que entró también infiltrado ahí a la catedral, yo le entregué el siguiente mensaje al pastor para que le gritara a la presidenta. Usted ha sido una vergüenza nacional. Yo fui responsable de ese grito a la presidenta Bachelet. Vergüenza nacional. Eso es lo que ha sido. ¿A qué me quiero referir en este momento? La catedral evangélica le abrió las puertas a Bachelet, la honró, la bendijo. Su gobierno no fue ninguna bendición. Pedro renegó de Jesucristo 3 veces. Eso no significa que no haya sido apóstol y no haya muerto por su fe. Mi pregunta era cuál es la capacidad de reacción de la Iglesia evangélica ante la ofensiva cada vez más clara. Es que, y si efectivamente cree usted de que va a pasar algo. Y que a eso quiero llegar. Adentro del Congreso, que hay un punto importante. Hoy día no está gobernando el presidente Piñera. No. Está gobernando la izquierda. Sigue gobernando la izquierda. Sigue gobernando la izquierda. ¿Por qué? Porque las leyes están dentro del Congreso. Dentro del Congreso hay una mayoría de la izquierda. Y es la izquierda la que gobierna. La izquierda es la que dice sí. Y punto. Sí y no. Y aunque el presidente mande todos estos proyectos de ley, urgencia de proyectos de ley, simplemente adentro de la izquierda le dice no va, pues así de simple. Entonces sigue gobernando la izquierda. Ahora, con 3 diputados, hablando del tema de la iglesia, Iván Moreira no sirve. Iván Moreira siempre se ha declarado cristiano. Nunca he visto a Iván Moreira defendiendo la palabra del Señor o el Evangelio, la fe. Nunca lo he visto con Biblia en mano, ahí golpeando la mesa. No sirve. Entonces ahora tenemos diputados cristianos. Déjeme decirle, cuando yo veo a este diputado, que en el último TDU, ¿cierto?, se manda un mensaje ahí en contra de Bachelet, que salió enojada Bachelet del TDU. En el último periodo de gobierno, ciertos tipos ya sabían que venía Piñera, tenían a Piñera sentado ahí en la catedral. ¿Qué hace la catedral? ¿Qué hace el señor diputado Durán con su oveja alrededor? Aplauden a Piñera. Entonces, ¿sabe qué? Obviamente, ¿cómo la catedral no va a aplaudir a Sebastián Piñera si hoy día la catedral JB es patrimonio nacional? Recibe aportes del Estado, recibe aportes del gobierno. Tienen que aplaudir a todos los gobiernos. Tienen que aplaudir a la gente del Estado, sea de izquierda o sea de derecha. Entonces, eso es también hipocresía, eso no tiene peso. Una persona de doble ánimo no tiene peso. No tiene peso. Entonces, usted preferiría en todo caso efectivamente una separación total del Estado, o sea, de que las iglesias evangélicas no recibiesen dinero del Estado para mantener su independencia y su capacidad crítica. Pero obvio, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sabe por qué? Mire, ha pasado en el tiempo de Josué, historias bíblicas, bien cortitas, en el tiempo de Josué, hombre de guerra, tenía un ejército. Entonces, en un momento, Dios le habla a Josué y le dice, Josué, tú no puedes enfrentar a tus enemigos, porque dentro del campamento
hay un personaje que se llama Acán. Y Acán había codiciado del enemigo unos lingotes de oro y el manto babilónico. Entonces Dios sabía que en el campamento de Israel había un personaje ahí que tenía fondeado, ¿cierto?, en su tienda, los lingotes de oro que se había tomado y un manto babilónico. Entonces Dios le dijo a Josué, por eso, por culpa de él, no vas a poder derrotar a tu enemigo, no puedes hacerle frente a tu enemigo, por culpa de él. Entonces, justamente hoy día, tenemos una parte de la iglesia que por culpa de ellos, hoy día nos cuesta a confrontar y ganar esta lucha, por culpa de ellos, porque han sido codiciosos, porque reciben recursos del Estado, reciben subvenciones del Estado. Hoy día la Catedral Evangélica de Jotavech es patrimonio del Estado. Hoy día es una esclava del Estado, así de simple. Es una esclava de los gobiernos que vengan. La Catedral Evangélica de Jotavech, antes, cuando era simplemente una catedral, ¿cierto?, una iglesia evangélica, podía hacer los arreglos que quisiera, podría agrandarse o pintar lo que quisiera. Hoy día es el Estado que autoriza algún arreglo que puedan hacer, porque es patrimonio. Entonces, hoy día pasa a estar en manos del Estado. Entonces, la iglesia ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos líderes también tan corruptos como los políticos. ¿Por qué? Por esto. Así es. Hubieron 46 diputados, cortito, hubieron 46 diputados que votaron en contra, porque diputado George Jackson, presentó un proyecto de ley para achicar la dieta parlamentaria. Y dentro de esos 46 diputados que votaron en contra, está el diputado Eduardo Durán. No sirve el hombre. Por eso yo le mandé un video. Pastor, disculpe que lo interrumpa, pero estamos a 1 minuto del final de nuestro programa. Y quiero despedirme, o sea, no despedirme, sino entregarle a usted la última palabra o sea, a Jorge primero, después a usted, y para poder cerrar yo dentro del grupo. La última palabra es una pregunta, mi estimado Javier, el Pastor Soto. Prepárense porque el luto les viene. Esta es la pregunta de Bandolera que se lo hizo al programa de Quique Morandé y a su programa de la sección humorística Los Castos. ¿Por qué le dijo eso? Prepárense porque el luto les viene. ¿Qué ocurrió ahí? Me llegó una cosa que salió en Mega y creo que en otros canales de farándula también. Sí, bueno, mire, cuando, por ejemplo, el versículo 32 dice que cuando Jehová mira la tierra, ella tiembla. Y cuando él toca los montes humean. Una semana antes del gran incendio en Valparaíso, yo entregué este mismo mensaje, direccionado a la presidenta Bachelet. Este mismo mensaje. Cuando Jehová mira la tierra tiembla. Y cuando él toca los montes humean. A la semana, humearon los cerros en Valparaíso. A la semana se cumplió. Después hubo otro mensaje al señor Claudio Bravo, ex capitán de la selección chilena. Cuando pasó el episodio con Villota, él manda un mensaje por Twitter a Villota y hizo una crítica hacia mí y hacia la Biblia. Grabé un mensaje, le envié un mensaje otra vez al seleccionado, al ex capitán de la selección. Antes de la caída está la actividad de corazón. Y le hablé, va a venir su caída. Claudio Bravo va a perjudicar a la selección. Se cumplió. Hoy día Chile lloriqueando porque no vamos al mundial. Se cumplió. Toda persona que se levanta contra la palabra, contra la Biblia, contra los sagrados. Consecuencia. Canal Mega. El Canal Mega, desde el tiempo de dos personajes que comenzaron a burlarse netamente del evangelio, netamente de los cristianos, de los evangélicos, de las evangélicas sobre todo, que fueron las iluminadas, en el programa, ¿cierto?, que hacía Morandé con compañía en el Canal Mega. Tuvieron no sé cuántos programas en que se mofaban, se burlaban, se reían. Y ahora viene otro programa más que se llama Los Castos. Y siguen burlándose de la misa, ¿cierto? Se siguen burlando de lo sagrado. Entonces me llaman Canal La Red para preguntarme qué mensaje tenía que entregarle. Entonces, viendo ya de que este canal viene hace tiempo ya burlándose del evangelio, lanzo ese mensaje. Prepárense porque el luto les viene. Hoy ocurrió. Una de las hijas de Liliana Ross, una actriz, que en el fondo acoto lo siguiente, que es una dama, era una dama seria, profesional, brillante, muere repentinamente.
Repentinamente murió. Ayer fueron sus funerales. O sea, el luto les vino también al Mega, no solamente al Mega, TVN, Televisión, la red, a todo el medio. Yo les dije, en el nombre de Jesús les dije, yo no estoy diciendo que Dios me mostró aquí, me mostró acá, pero fue lo que Dios colocó en mi corazón, mandarle ese mensaje. Así Y es es. lo que Dios permite, que la red transmita esto antes que muera Liliana Ross. Entonces, la televisión hoy día está de luto. El canal Mega está de luto y nadie me puede contradecir. Eso quedó grabado. Está grabado. Pastor, le agradezco mucho su tiempo. Nosotros ya estamos un poco pasados con el nuestro. Les deseo a nuestros auditores una espectacular semana. Y nos Muchas estamos viendo entonces para el próximo capítulo. Espero tenerlos a todos en gran número acompañándonos. Hasta luego. Hasta luego. Dios la bendiga. Un abrazo. Un gusto.